Soy Laura Elisa Pérez Gómez, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy actuaria y maestra en investigación de operaciones y en el programa coordino la vertiente de trabajo relativa a investigación y desarrollo de indicadores para la evaluación de la situación de los derechos humanos. Tengo el honor de pertenecer al grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que es la instancia que da seguimiento al protocolo adicional a la Convención Americana para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la región interamericana. Este es un grupo de expertos que para revisar el cumplimiento del protocolo utilizan como metodología la revisión de informes que los estados parte deben presentar con base en una metodología de indicadores que permiten valorar estas acciones que los estados parte al protocolo están haciendo para el cumplimiento de los derechos. Estoy acá invitada por la Cátedra UNESCO Diálogo Intercultural, coordinada por el doctor Jorge Enrique González, y me parece muy importante empezar este diálogo constructivo de trabajo en términos de definir un conjunto de indicadores que nos permitan acercarnos a una medición apropiada de la interculturalidad en nuestra región con un sustrato transversal fundamental, que es el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas. En este contexto es relevante mencionar que en la región hay retos importantes relativos a la implementación de las acciones correspondientes. La región está caracterizada por un avance importante de los países en cuanto a la ratificación y armonización legislativa de instrumentos necesarios para el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, claramente en la región se ha valorado el hecho de que los procesos para el cumplimiento, la generación de políticas públicas y obviamente los resultados de la efectiva realización de los derechos no son necesariamente los esperados. Pertenecemos en el mundo a la región más desigual y hacia allá queremos avanzar, y queremos avanzar de una manera inclusiva y con elementos que permitan una verdadera objetividad, la generación de políticas públicas basadas y centradas en evidencia que puedan mejorar la situación de los derechos de todas las personas en la región. La metodología de indicadores definida para dar seguimiento al Protocolo de San Salvador considera un conjunto importante de indicadores para dar seguimiento a 8 derechos principales establecidos en el protocolo. Estos derechos son seguridad social, salud, educación, alimentación adecuada, derechos culturales, derecho al medio ambiente sano, derecho al trabajo y derechos sindicales. Para esta metodología se definieron 714 indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos. La medición del cumplimiento de derechos no pretende reducir las violaciones de los derechos humanos a cifras, a números impersonales. La intención es poder dar un seguimiento verdaderamente apropiado a los avances de los estados parte. Esto significa que se pasa de procesos en el que los estados hacían sus informes sobre cumplimiento de tratados y convenciones en versiones totalmente narrativas, que normalmente eran versiones en las cuales los estados acostumbraban a hacer un relato de buenas acciones, omitiendo en general las situaciones problemáticas vigentes. En consecuencia, la necesidad de establecer este tipo de indicadores surge como un elemento principalísimo en cuanto a la posibilidad de verificar con exactitud estos resultados de las acciones emprendidas por los estados, pero también se convierte en una herramienta muy adecuada para dar seguimiento a las políticas públicas. La metodología está construida
bajo una visión que revisa las obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con indicadores definidos a nivel de estructurales, de proceso y de resultados. Pero también se organiza en una matriz que permite identificar a categorías que son relativas al cumplimiento general del derecho por parte de los estados, a la existencia de condiciones financieras y de compromisos presupuestales correspondientes. Una política pública sin presupuesto no es tal. La existencia también de condiciones institucionales al interior de los estados para atender esos derechos, y después la revisión detallada de principios transversales necesarios para que los derechos se cumplan. Estos son fundamentalmente los principios de igualdad y no discriminación, el principio de transparencia, rendición de cuentas, pero también el de participación social. Y finalmente, un principio fundamental que es el de acceso a la justicia. Un derecho que no cuenta con elementos para reclamarlo no puede considerarse como derecho. Entonces, hay indicadores específicos en esta metodología que nos permiten identificar que los mecanismos establecidos para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos estén siendo establecidos y cumplidos por los estados parte.